Y usted a continuación le voy a presentar un editorial. Al principio yo menciono un par de cosas muy importantes. Yo decía, mire, no soy yo el que opina de esa manera. Hay pensadores, hay personas que han estado investigando el tema y verifican cuáles son las razones. Cuáles son, ahí sí que las verdaderas razones por las cuales un país como el nuestro, Guatemala y Latinoamérica, ha desarrollado. Y es el tema de la educación. No dejemos por un lado que tal vez usted va a un colegio privado, que tal vez usted tiene hijos en los mejores colegios y que no ha volteado a ver para atrás quiénes son las personas que no tienen acceso a la educación. ¿Cuántos de esos que llegan a la educación en colegios, colegitos, escuelas chiquitas, tampoco tienen acceso a la educación mayor que son universidades? Su hijo tal vez lo tiene. Pero recuérdese que para que un país de forma general pueda salir adelante, que al final de cuentas a todos nos afecta el desarrollo humano de todos los guatemaltecos, tiene que haber educación. Vea el siguiente documental, piense, reflexione y dígame si tengo yo la razón o estoy equivocado. Estoy sujeto a opiniones y críticas también. Si usted se pregunta cuáles son los temas importantes de un país y se cuestiona qué es lo que necesita un ciudadano, qué es lo que necesita una sociedad para salir adelante, para que un país se vea desarrollado, esa es la educación. Han pasado gobiernos anteriores. De hecho, el gobierno de Álvaro Colón argumentaba y decía que uno de sus mayores logros había sido la educación. Mire lo que decía el presidente Colón con respecto a este tema. Yo creo que si le educamos a los niños de preprimaria, les garantizamos la primaria, su básico y su universidad, dentro de 20 años Guatemala va a tener miles de profesionales. Sin embargo, la pregunta que se hacen todos es, ¿habrá sido una buena idea? ¿Trajo beneficios el que la educación sea gratuita para todos los guatemaltecos? ¿No trajo beneficios? Los índices y los porcentajes demuestran este resultado. Se estima que 657.233 niños y niñas no asisten a la escuela primaria, correspondiendo al 26% de la población total entre los 7 y 14 años de edad. Cada año 204.593 niños y niñas abandonan la escuela. Guatemala en materia de educación es uno de los países que menos invierte en esa importante área. En el 2011, el gobierno gastó únicamente 2.9% del Producto Interno Bruto en niñez y adolescencia. El gasto en educación como porcentaje del Producto Interno Bruto de Guatemala es aproximadamente el 2.4%, en comparación al 4.4% del promedio en América Latina. Y es que no solo lo digo yo. Usted haga una recapitulación de las opiniones de algunos pensadores, de catedráticos universitarios que dicen es que nosotros los latinoamericanos a lo que le tenemos que aportar es a la educación. Pero ahí ve usted a los políticos diciendo en campañas en este país de que le van a apostar a la seguridad, al empleo, al trabajo y demás. ¿Y dónde queda la salud? ¿Dónde queda la educación? ¿O acaso usted conoce que todos los guatemaltecos tengan acceso a la salud y a la educación? Eso es mentira, no todos. La gratuidad sonaba como algo bueno, pero ha sido bueno. Y estoy de acuerdo que no hay que ver las cosas desde un punto de vista negativo, pero ¿cómo vamos a salir adelante cuando usted va todos los días en la calle que hay protestas de los maestros? Primero porque no se les cumplen con sus derechos, porque sus prestaciones no son las más adecuadas, porque el salario que perciben no es el que ellos de verdad merecen. Sin embargo, también está el otro lado de la moneda, que es lo más triste, que es la población guatemalteca no puede salir adelante porque no reciben educación. Niños que llegan a las escuelas en malas condiciones, que no tienen dónde sentarse, que no tienen un maestro que les dé educación porque están en las calles peleando. Ahora, si no podemos solucionar eso, ¿cómo vamos a salir adelante? ¿Por qué un gobierno o por qué los gobiernos al final de cuentas que le pintan a uno que van a destinarle cierta cantidad de dinero, al final de cuentas no le destinan lo que debiera hacer a la educación? Recuerde, un país como este saldrá adelante únicamente con la educación de nuestra gente. Los guatemaltecos necesitamos una educación digna y que el dinero que de verdad se les aporte sea para ello. Y la verdad es de que los que tienen acceso a la educación privada probablemente se ríen de la situación. Yo le digo a usted, ¿qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tienen todos los otros guatemaltecos? ¿O qué nos importa quién tuvo la culpa? Si el gobierno de tal y tal presidente, si el gobierno del otro presidente. Lo que a nosotros nos interesa es que en realidad ellos solucionen las cosas. Si no, al final de cuentas nos quedaremos en discursos, en dimes y diretes, en contradicciones, sin poder avanzar para que una población guatemalteca esté bien educada para ver al futuro y crecer como país. ¿Ya pensaste qué quieres ser de grande? Sí. ¿Qué? Licenciado. ¿Abogado y notario? Sí. Es una carrera dura, te digo. Sí, pero... Hay que estudiar duro, ¿ah? Sí. ¿Por qué no nos contás qué quieres ser cuando seas grande? Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. ¿Y tú qué quieres ser cuando seas grande? A ver. Doctora. Para terminar, no hay que pedir mucho. Solo pedir una educación pública con calidad. Una educación pública que se compare con la educación privada que tienen muchos. Una educación donde cualquier guatemalteco pueda acceder a los institutos y pueda formarse como persona. Recuérdese, muchos, el único futuro que tienen es formarse como persona, como profesional para ganarse la vida. Recuerde, el guatemalteco depende del gobierno que de verdad destine su dinero para la educación. Soy un guatemalteco que pide y exige lo que nosotros los guatemaltecos queremos.
Mire, juzgue usted, es que yo le muestro lo que es. No es que nosotros estemos tratando de ponerle el dedo en la llaga y decir que es que ustedes denle espacio al gobierno para que trabajen. Es que el problema ha venido desde hace mucho tiempo. No es a este gobierno, ni al pasado, ni al antepasado. Nunca hemos tenido un desarrollo de la educación. Y quien diga lo contrario, que venga aquí al programa Noche con Veneno. Yo, pues muy honestamente, muy contento con una champurrada y un té lo voy a recibir para decirle, usted tiene la razón, usted está equivocado. Piense, probablemente el tema de la educación, si le ponemos coco, puede provocar que un país como este, de verdad, mejore. Pase usted feliz noche. Denle un aplauso a la maestra que lo Hay poca educación, hay muchos cartuchos, cuando se lee poco se dispara mucho, hay quienes asesinan y no dan la cara.